Buenos días, chicos, ¿cómo están? Arrancamos, espero que se escuche. Estoy en modo congestión, modo cama hoy. Arrancamos nuestro módulo 6 del curso de personal. Acá, el de hoy está cortito, nuestra clase, porque en la siguiente quiero hacer un debate, ¿verdad? Me hubiese encantado espero que se vayan conectando de a poquito. Recordarles que tienen un módulo más para culminar el curso. eh, y que vayan trabajando ya en su macro final de presentación final. Este mes, si todo sale bien, el clima ayuda, no nos enfermamos y demás cosas, vamos a verificar nuestro agendamiento. Este mes nos tocaría nuestra clase presencial en el mes de julio. 5, el 12 sería nuestra clase presencial. Esa sería la última en el local donde estamos trabajando en la Secretaría de Deportes, ¿verdad? En el gimnasio. Ya el último módulo y la defensa del trabajo regularmente solicito una clase, un curso allá que me habiliten en el instituto. Eso ya sería en Luque, así que ya les voy avisando. Y vayan trabajando en sus macrociclos, en su estructura de entrenamiento, porque que no se les encime. Vayan consultando también. Voy a hacer días de consulta los miércoles, que creo que termina un poco más temprano a la noche. eh, Pueden consultar sobre sus dudas también, chicos. Y bueno, y eso. En este módulo 6 vamos a hablar de lo que es la nutrición, la hidratación y la suplementación. Es amplio, pero evidentemente es a modo de una información resumida y general para que ustedes puedan complementar también su base y sus conocimientos. Y acá es donde me gustaría debatir, ¿verdad? Porque siempre escuchamos que algunas personas dicen, algunos entrenadores o algunos alumnos, ¿verdad? Que con los que tratamos. Suelen comentar de que parte de lo que es el resultado siempre es el 100% del entrenamiento. Otros dicen que se tiene que tomar más en cuenta la parte nutricional, alimenticia. Otros dicen que es miti-miti. Bueno, esto dejo a debate para cuando ustedes estén todos conectados. Podemos regresar a este punto. Acá se da tres opciones: 80% la parte de nutrición o la dieta y un 20% enfocado al entrenamiento, un 70% a la nutrición y un 30% al ejercicio, un 50% de alimentación y un 50% de entrenamiento. Entonces, quiero escuchar sus puntos de vista también en estas opciones. Al final, si queremos ponerle cifras o números también, evidentemente, la profe está desastrosa. Si es que queremos ponerle una cifra, un número, en dado caso, eh, deberíamos de enfocar 100% a la alimentación y 100% al entrenamiento. ¿Cómo vamos a dirigir esto? Si uno quiere ganar más masa muscular, evidentemente hay que enfocarse al 100% al entrenamiento de fuerza. Si uno quiere perder o ganar peso, ¿sí? Perder grasa y ganar peso, por supuesto, va enfocado un 100% a lo que es la dieta o la alimentación. ¿Quieres perder o ganar peso de calidad y tener un físico superior al de la persona promedio? Entonces es el 100% para ambos perfiles o ambas bases o ambos pilares. Entonces sería entrenamiento y nutrición. Siempre recordar que todos los físicos con alto nivel de masa muscular han sido el resultado de un buen proceso de entrenamiento. Y también que todos los físicos con bajos niveles de grasa corporal han sido también el resultado
de una alimentación o un hábito de vida, por supuesto, alimenticio, también llevadero y estricto muchas veces, ¿verdad? Podemos decir entonces que no es ninguna novedad decir que la nutrición, el entrenamiento, y aquí entra otro de los pilares fundamentales, el descanso, son los tres pilares fundamentales para llevar un estilo de vida saludable. De este modo mantenemos en óptimas condiciones tanto el nivel físico como mental. No nos olvidemos que gran parte de nuestros resultados y nuestro centro de comando es justamente a nivel neurológico, a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces nuestro sistema nervioso central también, por supuesto, necesita su descanso para una mejor y buena predisposición para volver a retomar al día siguiente, por supuesto, el tipo de entrenamiento que estemos llevando. Em, También es frecuente que debido a la generalización de estas ideas, nunca lleguemos a conocer con exactitud cómo debemos llevar a cabo de forma correcta cada uno de estos pilares. Entonces, recordar que los tres pilares fundamentales para un buen resultado, un hábito de vida justamente saludable, llevadero, ¿sí? Y para que los resultados también, por supuesto, perduren, tenemos que tomar en cuenta la nutrición, el entrenamiento y el descanso. ¿Ok? La nutrición es el nexo de unión justamente entre el descanso y el entrenamiento, ¿verdad? Una buena nutrición es lo que nos ayudará a disponer de la energía necesaria para entrenar con más fuerza o para afrontar la siguiente fase del entrenamiento. Tras el entrenamiento, una alimentación apropiada también nos facilitará la asimilación de todas las ganancias adquiridas durante la sesión, para que la fase de descanso sea lo más completa posible. En este momento nos permitirá una buena recuperación y proporcionará que al día siguiente podamos entrenar de nuevo con normalidad y quizás con mayor calidad, ¿sí? La complementación deportiva es el aporte extra que nos ayuda a que todo el engranaje funcione correctamente, pero realmente, ¿qué es lo que necesito en cada momento del entrenamiento o para cada fase del entrenamiento? Solamente recordar que hay tres cosas o tres factores que nos hacen ganar masa muscular. El primero, por supuesto, es el entrenamiento, el segundo es las drogas, así como lo escuchan, y el tercero es la genética. Vamos a ver a qué nos referimos exactamente. El entrenamiento es un estresor, ¿sí? Un factor de shock que hace que tu cuerpo se adapte a las demandas. A esto se le conoce como tensión mecánica. Como consecuencia sucede lo que se conoce como hipertrofia muscular o el aumento de la masa muscular. Las drogas, como segundo factor, nos referimos principalmente a los anabólicos esteroides. Estos incrementan los niveles de hormonas andrógenas, los cuales tienen un efecto directo sobre la masa muscular. Y nuestro tercer, y sí, justamente refiriéndonos a lo que son los anabólicos, se ha visto en estudios que el simple hecho de inyectarse anabólicos, esteroides, hace que uno gane masa muscular sin necesidad de entrenar mucho. Así uno se pase sentado en el sofá viendo Netflix. Entonces eso está totalmente comprobado. Pero también van a ver la diferencia y van a notar la diferencia entre lo que es un proceso acelerado para ganar masa muscular y un proceso que lleva su tiempo, su periodo de preparación. Y de modo natural, ¿sí? Entonces hay mucha diferencia justamente en la distribución, en el somatotipo en sí y por supuesto en la fuerza también se ve mucho esa diferencia. La genética, por su parte, otro factor que algunos son beneficiados por esto, ¿verdad? Por su parte, hace que naturalmente hayan algunas personas que sean más bendecidas y tengan más masa muscular que otra persona, principalmente por algunos factores hormonales, como el caso de una persona que tenga niveles de testosterona más elevados. Entonces, ¿cuál sería el proceso ideal para una buena construcción de masa muscular y de fuerza? Por supuesto, tendríamos que descansar,
tendríamos que alimentarnos bien para reponer los nutrientes necesarios y por supuesto entrenar y esto es lo que genera un estímulo o un shock al organismo. Y por supuesto con el descanso hacemos justamente que podamos regenerar y crecer también, ¿verdad? A nivel muscular. Si vamos a hablar de lo que es la parte nutricional, algunos alimentos que comemos y bebemos nos sirven de combustible. Esto se deriva a lo que es energía, considerado productos químicos, que esto es lo que nos ayuda justamente al crecimiento muscular, a la reparación de tejidos y al movimiento muscular. Entonces, todo lo que consumimos nos sirve como combustible. Una buena dieta, ¿en qué consiste? La dieta satisface las demandas que ejerce el entrenamiento sobre el cuerpo. La fuerza, el trabajo de fuerza, aquí para conseguir esto necesitamos de una reparación de la estructura muscular consumida, que esto se obtiene a través justamente de las proteínas. Y si vamos a enfocar, por supuesto, la resistencia, esto es una recarga de almacenamiento de energía a través, que se produce a través del hígado y el músculo. Entonces, una persona que entrena debe consumir la suficiente energía o suficiente combustible para mantener el almacenamiento en los músculos y ayudar, por supuesto, a prevenir la fatiga y las futuras lesiones. Acá ya empezamos a ver una distribución de lo ideal que deberíamos de consumir en el día a día, la distribución que debería de tener un plato eh, completo y más para una persona que, por supuesto, entrena, ¿verdad? Aquí tenemos, van a ir viendo diferentes estructuras, hay diferentes esquemas. Fíjense que hay personas o hay entrenadores que creen que el 30% corresponde al gimnasio y un 70% más bien es la dieta, ¿verdad? Y esa es la parte que me gustaría debatir con ustedes. Quiero su opinión, ¿verdad? Justificada, por supuesto, y según ya su perfil profesional. Si quiero un aumento de peso, debe haber una ingesta de energía igual, o por supuesto, menor a la pérdida de energía, ¿sí? Aumento de peso nos referimos en, por supuesto, masa magra. Si quiero mantener un peso constante, ideal, la ingesta de energía es mayor que la pérdida de energía, ¿sí? Si quiero una pérdida de peso o descenso de lo que es reducir el índice de masa grasa, la ingesta de energía siempre tiene que ser menor que la pérdida de energía, ¿ok? Entonces esto es para compensar un poquito y para darnos cuenta de que en dependencia del enfoque que vayamos a dar al entrenamiento y de la necesidad del cliente, por supuesto tengo que analizar qué somatotipo es, qué estilo de vida tiene, hace cuánto que entrena y por supuesto también asesorarle o guiarle un poco en lo que es la parte de distribución de la alimentación o de los productos que puede llegar a consumir, de los alimentos que puede llegar a incorporar o a eliminar de su día a día. Y así entramos entonces a los nutrientes, que los nutrientes están compuestos por macronutrientes y micronutrientes. Llamamos macronutrientes a las proteínas, a los hidratos de carbono y a los lípidos.
Los hidratos de carbono, por su parte, están con una subdivisión conocida o son conocidas como almidones y azúcares. Y los micronutrientes incluyen vitaminas y minerales. Entonces ahí tienen los ejemplos de algunas vitaminas y de algunos minerales, para que no se confundan. Entonces, ¿qué son los macronutrientes? Mm. Eh, aquí tienen entonces ejemplificado los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Entonces, como carbohidratos, este es el principal o la principal fuente de energía o de combustible de nuestro cuerpo. Por eso cuando a mí me hablan sobre una dieta de cero carbo, por ejemplo, es una cuestión que uno dice, se pregunta, ¿cómo es posible? Si es uno de los tres justamente macronutrientes que necesitamos si estamos siguiendo un buen plan de entrenamiento, ¿sí? Entonces, principal fuente de energía del cuerpo, o sea, imagínense, es el combustible para el entrenamiento. Ahí tienen de ejemplo el arroz blanco. Las proteínas, por supuesto, el cuerpo lo usa para el crecimiento y la reparación. Y hablamos de la reparación, ahora vamos a ver la importancia de las proteínas también y los beneficios o cuáles son justamente los puntos más resaltantes de lo que en lo que nos ayudan las proteínas. Entonces, al igual que el carbohidrato, las proteínas son importantes porque el cuerpo lo usa para un crecimiento, reparación y una recuperación muscular. Y no solamente muscular, sino estamos hablando de todos los órganos internos también. Y tienen, por supuesto, de ejemplo, la carne, eh, una masa magra, ¿verdad? Después para referirnos a las grasas, ¿sí? Que siempre hablamos de grasa y pensamos que es malo, ¿verdad? Ahí tenemos el famoso aguacate o palta, como le dicen en algunos lugares. Ayuda al cuerpo a absorber mejor las vitaminas y apoya, por supuesto, a las hormonas. Entonces, los tres eh, son fundamentales dentro de una buena alimentación. Y más si pretendo seguir un tipo de entrenamiento que sea estricto y con un enfoque, por supuesto, programado. ¿No? Acá tienen otro esquema, entonces tienen nutrientes, macronutrientes, micronutrientes. En el macro, en nutrientes, encontramos entonces otra vez hidratos de carbono, que ya les dije que son almidones y azúcares. En proteínas encontramos las proteínas de origen animal y de origen vegetal. Y en las grasas encontramos entonces las grasas saturadas, insaturadas y las grasas trans. Después tenemos en los micronutrientes que son vitaminas, minerales y por otro lado están las fibras. También ingresarían dentro de este grupo. Un plato para comer saludable, justamente publicado por la Universidad de Medicina de Harvard, recomienda mantenerse siempre activo y esto sería para todo tipo de personas, una recomendación general. Usar aceite saludable, fíjense en la distribución que tiene el plato, ¿sí? Usar aceites saludables como aceite de oliva o cánola para cocinar en ensaladas y en la mesa. Limitar, por supuesto, las margarinas o las mantequillas y evitar las grasas trans. Mientras más vegetales y mayor variedad, siempre va a ser mejor. Las papas y las papas fritas o papitas no cuentan. Aunque hagan en el air fryer y no sé qué, que ahora tienen un mambo con ese producto, también ya no sé qué es peor, si el tema de microondas o el air fryer, ahora que no sé, qué cuestiones de limpieza, que si esto, que si lo otro, no, es complicado. Tomar agua, té o café con poco o nada de azúcar. Se recomienda siempre que sea azúcar morena, azúcar negra o reemplazar por miel, ¿verdad? Limitar la leche y los lácteos de 1 a 2 porciones por día y el jugo en un vaso pequeño al día. Evitar las bebidas azucaradas y gaseosas o gaseadas. Comer variedad de granos, cereales integrales como pan de trigo integral, de masa madre, por supuesto, pasta de granos integrales, arroz integral y limitar los granos que sean muy refinados como el arroz blanco y el pan blanco. Yo no estoy tan en contra de esto siempre y cuando sea de masa madre y se pueda tostar también, o sea, es una alternativa sin abusar.
Escoger, por supuesto, siempre pescados, aves, legumbres, habichuelas, leguminosas, frijoles, porotos y nueces. Limitar, acá habla de limitar la carne roja y el queso. Evitar las tocinetas o el bacon, como le dicen, que sería, ¿cómo es que le decimos nosotros? El tocino. Carnes frías, los fiambres, embutidos y otro tipo de carnes que son ya procesados. Entonces, esto es como una recomendación general de lo que se puede consumir y lo que se debería de cuidar, ¿verdad? Bueno, entonces, los macronutrientes para el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Los hidratos de carbono, vamos a enfocarnos ahora al primero, y las grasas son las principales fuentes de energía para nuestro cuerpo. De estos, los hidratos de carbono son el principal combustible para nuestra musculatura en ejercicios de mediana y de alta intensidad. Son estos quienes nos proporcionan la energía necesaria entonces para mantener una adecuada contracción muscular durante el ejercicio. La contribución de los hidratos de carbono al gasto energético siempre depende de varios factores, como son el tipo, la frecuencia, la duración y la intensidad del ejercicio, el nivel de entrenamiento y la alimentación previa. Acá tenemos algunos ejemplos de hidratos de carbono o carbohidratos simples: azúcar de mesa, que está compuesto por sacarosa; miel, que es la fructosa; la leche, que es la galactosa o la lactosa; maíz, que es la manosa; manzana, que tiene glucosa. Los carbohidratos complejos, aquí entrarían ya la alcachofas, el brócoli, la banana, las papas, el sésamo y la manzana. Tienen la descripción entonces. Entonces, tienen los carbohidratos simples y los complejos. Hidratos de carbono entonces durante el entrenamiento. Los hidratos de carbono en el periodo de entrenamiento tienen por objetivo la mantención de los depósitos corporales de estos. El aporte adecuado de energía para la ejecución de la actividad física mediante el aporte de glucosa al músculo esquelético y por el aporte de glucosa y fructosa que van al hígado, permitiendo la síntesis del glucógeno hepático. A diferencia de una planificación nutricional común o estándar habitual, la estimación de la cantidad de hidratos de carbono en la dieta de un deportista no debe ser estimada de acuerdo a las calorías totales de la dieta, sino que idealmente debe ser estimada en relación al peso corporal. Así, en función de las horas de entrenamiento diario, los gramos de hidrato de carbono recomendados son. Depende de cuántas horas. Acuérdense que cuando ya son personas ya atletas de alto rendimiento, ellos no tienen una sola hora de entrenamiento. Entonces acá se refiere justamente a eso, que esto no tendría que ser el total de la dieta, sino en dependencia de cuánto tiempo al día va a entrenar esa persona y por supuesto tomando en cuenta el peso, el tipo de actividad. Entonces acá dan una referencia de 1 hora al día, de 2 horas, 3 y 4 horas. Cuántos gramos tendría que consumir justamente los hidratos de carbono. Entonces tenemos de 6 a 7 gramos, de 8 gramos, 9 y 10 gramos si son 4 horas al día. Ups, sí. Después hablamos sobre la ingesta de proteínas recomendadas para los deportistas, que también es muy variada. Si uno quiere enfocar el entrenamiento de fuerza en una etapa de mantenimiento, se recomienda de 1,2 a 1,4 gramos sobre kilogramos de peso corporal. Si el entrenamiento de fuerza está en etapa de aumento de masa muscular, se recomienda de 1,8 a 2 gramos sobre kilogramos de peso corporal, ¿sí? Entrenamiento de resistencia de 1,4 a 1,6 de proteínas y actividades que sean intermitentes de alta intensidad necesitan también de 1,4 a 1,7.
La recuperación, o para una buena recuperación post ejercicio, sería de 0,2 o 0,4 gramos sobre kilogramos de peso corporal. Esto en referencia al tipo de entrenamiento y la necesidad de ingesta de proteínas recomendada para deportistas. ¿Ok? Acá tienen entonces el esquema de un lado de proteínas que son de origen vegetal, de origen animal y por supuesto los suplementos, que ya eso vamos a ver en la siguiente clase. Ahí ingreso uno. Bueno, continuando, las proteínas entonces son macromoléculas formadas por moléculas más pequeñas denominadas aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. De estos 20, el cuerpo puede sintetizar 12 por sí solo. Y los demás son entonces llamados, estos son llamados aminoácidos no esenciales. Los otros 8 aminoácidos son los llamados aminoácidos esenciales y los tenemos para obtener a través de los alimentos para que el cuerpo los pueda sintetizar. Entonces hay 20 tipos de aminoácidos. Estas son macromoléculas, que son el derivado de las proteínas y son moléculas más pequeñas, entonces son consideradas aminoácidos. Tenemos los que podemos sintetizar entonces en el cuerpo y los otros que tenemos que darle una ayuda para que ingresen al cuerpo, ¿ok? De este lado entonces tienen el esquema, la imagen de lo que son la distribución de las proteínas de origen vegetal y animal y por supuesto los suplementos. Algunas de las funciones que hay que resaltar sobre las proteínas, por eso les decía hace rato que cada macronutriente, cada nutriente tiene su función, sea en el momento del entrenamiento o no, ¿sí? Algunos sirven más para el momento del descanso, algunos sirven más para el momento de la concentración y otros, por supuesto, para el trabajo directo. Para empezar, son las encargadas, en este caso las proteínas, alguna de las tantas funciones que tienen, son las encargadas de dar la energía que necesitan a nuestros músculos y mantienen la masa muscular de forma óptima. Construyen tejido, aparte del muscular, del resto de los elementos o aparatos internos, ¿sí? Órganos internos. Reparan el tejido o los órganos dañados tras una herida. Fíjense lo importante que es. Ayudan a regular y sintetizar las hormonas, por lo tanto, si no queremos tener un desajuste hormonal, debemos controlar las cantidades de proteínas que ingerimos. Por eso tampoco estoy tan a favor de que mucha gente radicalmente elimine, por ejemplo, la carne roja de su alimentación. También ayudan a crear anticuerpos, lo que mejorará nuestro sistema inmunitario y nos permitirá tener mejor salud. Acá tienen otra vez otro esquema que tienen por gramos la distribución de lo que son las proteínas de origen vegetal y la proteína que es de origen animal. Aproximadamente cuántos gramos tiene cada uno de estos. Está bien, bien, eh, creo que se ve bien en la imagen, ¿verdad? Bien explicado ahí para que mironeen después y así se hagan una idea. Además, también están presentes en el momento en el que se crean algunos de los neurotransmisores. Otras funcionan como enzimas y facilitan la creación de reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo o ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre. Algunas proteínas se encargan de llevar nutrientes, como por ejemplo los lípidos, las vitaminas o los minerales donde los necesitemos. Para acabar, ciertas proteínas regulan la expresión de algunos genes o regulan la división de las células. Y esas entre tantas funciones. Pasamos al tercero, ¿sí? Que sería también no menos importante, las grasas en la alimentación del deportista. Se aconseja que los deportistas consuman entre un 20 a 30% de las calorías del día como grasas.
Esto debe permitirles cubrir las necesidades de ácidos grasos esenciales. Se aconseja entonces que la comida previa a la competencia sea baja en grasa. Acá tienen alimentos y sus porcentajes en grasa, eh, las famosas salchichas, el pollo, la pechuga, lo que es sin piel, la carne magra, la margarina, que no se recomienda tanto, por supuesto, se recomienda más la manteca como tal. Huevos, acá está la mantequilla y abajo tienen el salmón. Y ahí tienen la cantidad en gramos, cuánto contiene de grasa y cuánto contiene de grasa saturada. Acuérdense que en el anterior esquema que les mostré, las grasas se subdividen otra vez en grasas saturadas, insaturadas y grasas trans. Eso es lo que siempre viene la información nutricional detrás de los productos. Tenemos que aprender a mironear eso. Aquí termina la parte de lo que es, esto es extenso, chicos, pero esto le corresponde más a lo que es la parte de nutrición como tal, ¿sí? Entonces, esto es como información general, lo que le decía al principio, para que ustedes también puedan ampliar un poco más y adentrarse un poco más en lo que son los nutrientes y la importancia de los diferentes nutrientes, macronutrientes y micronutrientes dentro de lo que es eh, el deporte, el entrenamiento y por supuesto saber diferenciar cuáles son los carbohidratos simples, complejos, cuáles son algunas de sus funciones, cómo sería la distribución o cuánto más o menos es el promedio que debe de consumir una persona que entrena 1 hora al día, 2 horas al día en hidratos de carbono. La ingesta de proteína también recomendada según el tipo de entrenamiento que vayan a tener o el enfoque que vayan a tener. Y por supuesto, algunas de las funciones y la importancia de lo que son las grasas también. De esto vamos a pasar a lo que es la hidratación en el deporte. La hidratación sirve justamente para una termorregulación durante el ejercicio físico. Esto hablamos en modo general. La termorregulación y el balance hídrico son de gran importancia en el rendimiento deportivo, sea cual fuera el deporte o la actividad que practiquen o el tipo de entrenamiento que lleven. Es importante entonces considerar que la sensación de sed nunca es bueno porque es un mecanismo de control primario, es un mecanismo de defensa, es una señal de alerta, por lo cual una persona que realiza actividad física puede llegar a deshidratarse antes de que aparezca la sensación de sed. O sea, llegar a esa sensación de sed no es bueno porque el cuerpo se está deshidratando. Entonces, por eso es que se recomienda siempre la ingesta de agua constantemente y continuamente. Funciones del agua durante el ejercicio. El agua lo que hace es regular la temperatura corporal, es un vehículo para la entrega de nutrientes a las células musculares, elimina metabolitos y por supuesto ayuda con la lubricación articular. También mantiene la concentración de los electrolitos, lo cual es importante para la transmisión del impulso nervioso, la buena contracción muscular, el aumento del gasto cardíaco y la regulación del pH. Algunos mecanismos de pérdida de calor durante el ejercicio. Nuestro sistema, entonces, tomando en cuenta la hidratación, ahora vamos a ver cómo perdemos líquido también y cómo ocurre justamente la termorregulación. Ahora van conectándose todos. Perdón, no sabía mandar desde acá. No tengo otra computadora, entonces esto es un bochinche. Mecanismos de pérdida de calor durante el ejercicio. Nuestro sistema de termorregulación permite que la temperatura corporal se mantenga lo más estable posible, aproximadamente de 36,5 más o menos, o 0,5 grados centígrados. ¿Ok? Este sistema es de gran relevancia al realizar ejercicio físico intenso y aún más cuando existen altas temperaturas como los que solemos tener nosotros, ambientales. Una falla de este sistema en nuestro cuerpo, este sistema de termorregulación, puede incluso ocasionar la muerte. Puede, dice, puede. Y ahí tienen los diferentes, justamente cómo nuestro cuerpo va regulando nuestra temperatura, ¿sí? A través de la evaporación, a través de la radiación, a través de la convección y a través de la conducción.
Y estos procesos justamente son conocidos como mecanismos de pérdida de calor. La radiación es el intercambio neto de calor a través del aire hacia los objetos sólidos, más frescos del ambiente. El ambiente es mayor que la temperatura de la piel. Se absorbe la energía del calor radiante desde el ambiente hacia la superficie corporal y viceversa. Esto es importante en la elección del tipo de telas y colores de ropas deportivas. Por ejemplo, si voy a trabajar al aire libre y hay sol, no se recomienda tonos oscuros. Por ejemplo, el negro no es un color que deberíamos utilizar, ¿sí? Porque absorbe más calor. Conducción es el intercambio de calor entre dos cuerpos con distintas temperaturas al entrar en contacto entre sí. Este intercambio depende de la diferencia de la temperatura y la conductividad de cada uno de los cuerpos. Después tenemos la convección. Este se refiere al intercambio de calor cuando un líquido o un gas en movimiento entra en contacto con otro cuerpo. En medio, el medio en movimiento es llamado corriente de convección y el calor pasa del objeto caliente al frío. Y la evaporación es la mayor defensa fisiológica frente al exceso de calor. Cuando el sudor contacta con la piel ocurre un efecto refrigerante o de refrigeración al evaporarse. La piel se siente más fresca y sirve a su vez para reducir la temperatura sanguínea. Y con toda esta explicación, entonces ahí tienen cómo ocurriría la radiación, la evaporación, la conducción y la convección. Entonces, esos son mecanismos de pérdida de calor, ¿sí? Más importante es la producción de sudor. Por cada litro de agua que se evapore, se gastan aproximadamente 600 calorías. Esto, chicos, no quiere decir que ustedes recomienden a su gente que se pongan una bolsa de basura y se pongan su rompeviento encima y el pantalón encima, que van a ver gente que caminan al mediodía con 42 grados de calor, ¿sí? Y otra vez se vuelven a encimar eso. Claro, ahí está, mucha gente cree que al perder líquido, ¿sí? Van a bajar de peso. Realmente lo que hace, o sea, van a perder grasa, ¿sí? Y lo que están haciendo simplemente es eliminando electrolitos, eliminando líquido, ¿sí? Por estos diferentes mecanismos, sea por evaporación, sea por conducción, eh, sea por radiación. Entonces, está mal creer o meterle en la cabeza a la persona. Está bien decirle, vamos a tomar mucho líquido, pero eso no quiere decir, y no les recomiendo, de hecho, quítenle eso de la cabeza de que al perder más líquido, tomo más líquido, pierdo más líquido, voy a perder grasa. No funciona así. Entonces, tratar de justamente orientarles para que consuman una mayor cantidad de líquido, igual lo que me persiguen, y instarle a que justamente y concienciarles de que en la práctica constante y una buena alimentación, la práctica constante de algún tipo de actividad física es lo que nos ayuda justamente a eliminar esa grasa o a disminuir esa grasa corporal, ¿sí? No es por cada litro de agua que estoy perdiendo o por el líquido que estoy perdiendo, ¿sí? Porque eso después yo vuelvo a reponer y evidentemente todo vuelve como antes, ¿verdad? Entonces fíjense que por cada litro de agua que se evapora, se gastan aproximadamente 600 calorías. Entonces hay mucha gente que agarra y se pone eso y sale a caminar creyendo que cuanto más sude, ¿sí? Hay gente que casi no transpira y hay otras personas que se mueven mal y ya uno o dos movimientos y están eliminando pero líquido a full, ¿sí? El sudor entonces es hipotónico con respecto al plasma, ¿sí? Contiene principalmente agua, algo de sodio y pequeñas concentraciones de potasio, hierro y calcio. Y eso es lo que estamos eliminando. Un deportista bien alterado puede perder hasta 3 litros de líquido por cada hora a través del sudor y o por eliminación de vapor de agua a través de la respiración. Se fijaron, ¿verdad? Que en la imagen está que a través de la respiración nosotros también
vamos perdiendo por evaporación también líquido, ¿sí? Por conducción, por convección y por radiación. Lo que más sentimos es eso, ¿verdad? Y ahora vamos a ver para, les voy a poner, ¿dónde está? Un videíto. Dios mío. Quiero ver dónde está. Estoy hecha bolsa, cada vez más fuerte. A continuación, se les ha puesto a disposición un video que les ayudará a reforzar la importancia de una buena estrategia de hidratación y evitar los efectos negativos de la deshidratación en la performance deportiva. Aproximadamente un 75% de nuestro cuerpo está constituido por agua, la que es fundamental para ayudar al transporte de nutrientes, mantención de temperatura corporal, digestión y absorción de nutrientes, protección de órganos, transporte de oxígeno, entre muchas otras. Pero, ¿qué ocurre cuando realizamos ejercicio? Como respuesta, tenemos que hay una mayor ganancia de calor, tanto metabólico como ambiental, habiendo más ganancia a una intensidad mayor de ejercicio. Pero seguido a lo anterior, también se evidencia pérdida de calor a través de la convección, radiación, conducción y evaporación. Este último es el principal mecanismo de pérdida de calor, a través de la evaporación de sudor al realizar ejercicio. Por otra parte, debemos saber que cuando sudamos perdemos agua, y cuando esta situación está ligada a la realización de ejercicio intenso y además prolongado, la eliminación de agua a través del sudor puede estar cercana al 91% y a un 5% al encontrarse en reposo. Dentro de los factores que determinarán la producción de sudor durante la realización del ejercicio tenemos temperatura ambiental, tamaño corporal, ritmo cardíaco, el grado de entrenamiento y factores genéticos. Cuando estamos deshidratados, nuestro organismo comienza a desarrollar diversas respuestas fisiológicas para compensar. Se evidencia, por ejemplo, que la tasa de vaciamiento gástrico disminuye, aumenta el malestar gastrointestinal, la frecuencia cardíaca aumenta, el rendimiento disminuye y aumenta la utilización de glucógeno muscular. Con la pérdida de agua podemos calcular el porcentaje de deshidratación del sujeto que estamos evaluando. Por ejemplo, podemos pesarlo previo a la realización del ejercicio y finalizado este, volvemos a registrar su peso. Y con regla de 3 simples obtenemos este porcentaje. Por ejemplo, si previo al ejercicio Tomás González pesaba 67 kilos y en el post-ejercicio arrojó 66 kilogramos, con regla de 3 simples quedaría lo siguiente. 67 kilos sería nuestro 100% y los 66 kilos sería nuestra X o incógnita, resultando un 98.5%. Pero a nosotros nos importa el porcentaje restante para llegar al 100%. Por lo tanto, restamos 100% menos nuestro resultado que había sido 98,5%, resultando un 1,5%. Por lo que podríamos decir que Tomás González tuvo un porcentaje de deshidratación de un 1,5%. Ahora bien, el principal objetivo es que nuestro sujeto no sobrepase el 2% de deshidratación. De ser así, podríamos observar que un porcentaje de deshidratación del 2% afecta el rendimiento y produce la sed. A un 4%, además de afectar el rendimiento, disminuye la fuerza. Con un 6% de deshidratación hay mayor sensación de sed, debilidad, irritabilidad y agotamiento. Mayor a este porcentaje se acentúan los síntomas, se suma alteraciones psíquicas y falta de coordinación, y ya un mayor a un 10% hay límite en el peligro de muerte.
La reposición de líquido debe realizarse en base al vaciamiento gástrico y absorción intestinal. En relación al vaciamiento gástrico, por ejemplo, debemos fijarnos en la osmolaridad del producto, la que debe ser igual o similar al plasma sanguíneo. También que sean soluciones al 6 u 8% de carbohidratos, así no hay alteraciones en este vaciamiento. En cuanto a los factores que favorecen la absorción intestinal de líquidos, podemos mencionar a modo de ejemplo que al agregarle carbohidratos, esta ayudará a la absorción de sodio y agua. Debe además añadirse sodio, ya que si se ofrece agua sola, sobre todo en ejercicios de larga duración o alta intensidad, puede producir aumento de la diuresis y llevar a hiponatremia. Previo al ejercicio puede otorgarse entre 5 a 10 ml por kilo de peso 2 a 4 horas previas. Durante el ejercicio, 150 a 250 ml cada 15 a 20 minutos y post ejercicio dar entre 125 a un 150% del peso perdido en este. Por otra parte, debemos considerar las características del deporte para poder llevar a cabo de la mejor manera nuestro plan o estrategia de hidratación, considerando los entretiempos, tiempos muertos, etc. Cabe destacar que es importante saber si damos agua o una bebida deportiva. Para esto hay que tener claro lo siguiente. Si el ejercicio es de baja intensidad y o duración, o sea, menor de 45 a 60 minutos, daremos agua. Si este ejercicio es de alta intensidad y o duración, podríamos considerar una bebida deportiva. Por lo tanto, la bebida ideal sería aquella que ayude a un vaciamiento gástrico rápido y de absorción rápida, que rehidrate y replete electrolitos con una temperatura y sabor agradables. Y para ir culminando, no olvidemos ver la coloración de la orina. Mientras más tornada a un amarillo oscuro o anaranjado, podríamos hablar que quizás ya estemos deshidratados. Al contrario, si vemos nuestra orina de un color muy claro, probablemente estemos bien hidratados. Esperamos que esta información sea de gran utilidad y beneficio para su conocimiento y tenga. Muy bien, esperando tomen en cuenta y consideren. Siempre debemos de considerar todos los aspectos y detalles y se dieron cuenta de que si la intensidad siempre depende del tipo de deporte o el tipo de actividad y por supuesto también depende mucho de la intensidad del ejercicio, el tiempo que vayan a entrenar. Hoy por hoy se recomienda mucho también en la botellita de 250 de agua, por ejemplo, durante el ejercicio, para consumir durante el ejercicio, o sea, de 250 ml o 300 ml, echarle una pizca de sal marina al agua. Eso justamente lo que hace es todo este proceso, ¿sí? Evitar esa deshidratación. Es leve el sabor, no es desagradable, es como un suero, es como para reponer justamente esa pérdida de. Y se fijaron ahí que entonces hay forma también de llevar en cuenta, por ejemplo, en los días que haga mucho calor y que ustedes tengan un entrenamiento que sea fuerte, ¿sí? O que sea con bastante ejercicio sobrecargado, entonces traten de pesarse antes y pesarse después del ejercicio y hacer justamente para ver cuánto están perdiendo también de líquido, ¿verdad? Para saber cuánto tengo y cómo tengo que reponer. Y se fijaron también que el tema de los carbohidratos es lo que ayuda justamente a esa mejor reabsorción también de ciertos minerales. Entonces es importante tomar en cuenta todos esos detalles y dar recomendaciones y sugerencias también a nuestros clientes. Eh, Hay gente que prefiere tomar jugo, por ejemplo, y no se recomienda. Entonces ya vieron que están las bebidas que son, siempre fijarse que qué compuestos traen esas bebidas que son isotónicas, ¿sí? Eh, hay dos, tres marcas súper recomendadas, pero ahora casi todos ya traen un exceso de ciertas cosas y por supuesto siempre revisar. Y en dependencia de la intensidad, como les digo, la temperatura ambiental, si trabajan en un lugar cerrado, aireado, si hay buena temperatura de ambiente y todo lo demás, entonces considerar todos esos aspectos
y para recomendar qué puede tomar o no. En el caso de que mucha gente, ustedes vieron que dicen, no puedo tomar agua, no puedo tomar nada durante el entrenamiento porque me hace mal o me da arcadas o me da náuseas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de gente, ustedes van a ver que cambian de color constantemente. Entonces, a ese tipo de gente tenemos que tomarle más en cuenta y recomendarle, entonces, después de terminar el entrenamiento, alguna bebida isotónica que tenga, como dice, un sabor agradable, por lo menos para que eso ayude también a reponer. O, por supuesto, aquellas personas que toleran el consumo de líquidos, recomendarles si va a ser de alta intensidad o con una sobrecarga recomendarles entonces la pizca de sal marina dentro de lo que es su agua. Una pizca, no una cucharada, chicos, ¿ok? Eso como recomendación. Tarea individual, esto es para debate, la siguiente clase. Quiero que entren a ver la grabación y lean un poquito el material que van a tener ya mañana en plataforma. Investigar sobre la importancia de los macronutrientes según el tipo de entrenamiento que están programando ustedes ya para el trabajo final. Esto es tomando en cuenta entonces su macro de entrenamiento. Ya les venía explicando al principio de que vayan trabajando en eso y que nuestra próxima clase presencial creo que va a ser el 12 en nuestro local de siempre en el gimnasio, ¿verdad? Pero que la última clase del módulo 7 ya es en el instituto, sí, en Luque. Entonces ahí ya se hace presentación y cierre de trabajo. Entonces les di la opción de que trabajen de manera individual o en parejas. Entonces vayan mirando porque eso lleva su tiempito, ¿sí? Para que hagan una buena presentación. Entonces, vamos a investigar un poco de lo que es, de qué tan importantes son los macronutrientes según el tipo de entrenamiento que ustedes están programando, ya sea para ustedes mismos o para algún cliente en específico, ¿sí? Y vamos a debatir esto en la siguiente clase. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Van a tener el material en plataforma y nos vemos la próxima clase. La profe ya cambió espero estar ya con mi programa de actividades. Sí, Sandra, decime. ¿Qué tal, profe? Hola, Una consultita nomás. sí, decime. En acá, profe, está re mal, vos. Hecha bolsa, pero ahora respiro. Ayer estaba así, te juro que era horrible. Bueno, Y ahora estoy en y, cama. Lo bueno de poder trabajar ay, virtual ay, es ay. eso. Te Y escucho, sí, por lo Sandra. menos, ¿verdad, profe? Por lo menos, pero Profe, hay una una... consulta. Ajá. Con respecto a los materiales que vamos a Ujú, tener para el del siguiente módulo, ¿no hay ujú. forma de que nosotros podamos tener ya eso o no vamos a necesitar para hacer nuestro plan? Porque viste que si se nos desbloquea, por decirte así, muy cerca de la última clase, no vamos a tener tiempo de incluir en nuestro programa eh, esos conocimientos que quizás necesitamos para nuestra La, presentación. lo de la última clase, a ver un poco, ¿qué tenemos? En este módulo tenemos nutrición, hidratación y suplementación, que es lo que entra. Y en el siguiente Ajá, entra toda la parte sí. de lesiones deportivas. Ah, ok. Entonces no te No preocupes. vamos a necesitar. No, Ok, no, no, no. Eso ya es a modo de conocimiento general que les voy a dejar más de la parte, vamos a decir, de cómo trabajar con ciertos tipos, reconocer ciertos tipos de lesiones y cuánto tiempo es su sí, periodo de recuperación y esas cosas. Entonces eso nada más es para, igual que esta parte nutricional, que es una partecita como a conocimiento general. Entonces claro. ya la última parte sería más de la próxima clase de suplementación, que les va a gustar porque hay muchísimo y la siguiente que ya sería de lesiones deportivas y cómo trabajar, o cómo volver a Ok, entrenar, cómo readaptar. Así que no te preocupes por eso. Les decía al principio, como no entendido. coincidimos, les decía que podemos hacer día de consulta los miércoles a la noche, que yo puedo conectarme. Un rato les mando el link, pero me conecto desde mi perfil en Zoom y si quieren hacer alguna consulta, entonces ponemos un horario y hacemos una consulta de media horita sobre las dudas que tengan sobre sus trabajos. Entonces hacemos una reunión cara y ahí. Ya, profe, y quizás Sí, podemos pasarte las preguntas también, quizás por sí, WhatsApp.
Sí, 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 sí. durante el día y así ya nos contestás. Yo, por Sí, ejemplo, justo miércoles no me voy a poder conectar de noche, ajá, profe, ¿verdad? dale. Pero por lo menos para obtener la respuesta a mi pregunta, ¿verdad? Digamos. Sí, sí, sin problema. Mm, Mándame ya, de bueno, forma privada nomás y ya, entonces te voy registrando y apenas tenga, entonces te voy respondiendo, ¿sí? ok. Los que Muchas van a gracias, profe. trabajar gracias a vos, Sandra, los que van a trabajar en pareja también, por favor, se van poniendo al día, me van pasando más o menos qué es lo que ya tienen, si tienen idea de lo que, ya la vez pasada lo hicimos algo, más o menos un esquema que tenemos que seguir, ¿sí? Si están perdidos con algo, me avisan a tiempo, ¿ok? Bueno, chicos, y entonces miércoles, ya saben, voy a tratar de mandar un link, a ver si, y los que se pueden conectar se conectan y los que no me van mandando al privado sin problema. En ese horario también así ya vamos consultando. No dejen para última hora. Nos Dale, vemos. profe, muchas gracias. Gracias. Que tengan lindo fin de... Igualmente, pronta recuperación. Amén.